Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Estamos en un lugar que es el corazón de la gestión, como son nuestros centros comunales, la Comuna 12. Y vamos a hacer breve la conferencia porque acá es el lugar donde se casan los vecinos. Así que vamos a dejar que cumplan con ese sueño. No, todavía se casa la gente. Yo me casé hace no tanto. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque para mí poder cumplir con compromisos de la campaña, con compromisos de escucha al vecino, de lo que son las complicaciones del día a día, es un profundo placer. Y estamos acompañados por Germán Krivokapich, que está a cargo de la JIP, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y Martín Ocampo, el Procurador General de la Ciudad, que han hecho un trabajo excepcional en conjunto con distintos colegios profesionales, que seguramente después ellos contarán, y con los procuradores de la ciudad para encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la ciudad, deudas morosas que han contraído con la ciudad, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos. Así como en su momento anunciamos una ayuda escolar, que les pedimos a los vecinos que se sigan anotando, porque es una manera de tender la mano a las familias de clase media. La cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la ciudad de Buenos Aires es muy alta. Pero cuando hay crisis profundas, muchas veces tropiezan y quedan con deudas. Y eso generaba un mecanismo, yo diría, complejo, a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas. Déjenme relatar, aunque la mayoría de los que están viendo esto seguramente les ha tocado a ustedes o a algún familiar, lidiar con la realidad de atrasarse en el pago de un impuesto, que ese impuesto entre en mora, que en esa mora aparezca el mandatario. Llega una intimación y se judicializa una deuda. Ese mandatario tiene honorarios o tiene un mecanismo de honorarios que no dependía de nosotros, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA. No hace falta que lo aprendan, pero que generaba distorsiones muy grandes. Por ejemplo, que un vecino tuviera una deuda de 50.000 pesos, tal vez por ABL, y que tenga que pagar 3 UMA. Esas 3 UMA hoy equivalen a 235.000 pesos porque se acaba de actualizar. O sea, más de 4 veces, casi 5 veces su deuda en honorarios. Pero al mismo tiempo, esa deuda ya había puesto en marcha todo el sistema judicial. Ya había una causa, había alguien que la seguía. Entonces, para muchos vecinos que se querían poner al día, y me lo decían en reuniones de vecinos, en los cafés, en las cámaras de comercio, yo me quiero poner al día, pero pensé que debía 50, 60.000 pesos. ¿Cómo hago para pagar 280.000? En total no llego. Bueno, estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje, o sea, el porcentaje que se paga de honorario ahora al mandatario es del 20%, o sea, si debes 50.000 pesos vas a pagar 10.000 pesos por esa deuda, que es absolutamente razonable. Obviamente, en ese caso para el mandatario va a suponer un gasto muy alto, porque perseguir una deuda y que se cobre por 10.000 pesos probablemente no sea el mejor negocio para ellos, pero ellos tienen deudas también o juicios más grandes, donde esa distorsión no ocurría. Esta era una distorsión que se daba con el pequeño comercio en deuda de ABL, con el pequeño comercio en deuda de lo que se llama publicidad, que son las cartelerías, y obviamente con los vecinos y su ABL. Entonces, primer dato importante, los honorarios de los mandatarios pasan a ser el 20% y ya no triplicar, cuadruplicar o quintuplicar la deuda, cosa que hace imposible que se paguen. Y de nuevo, eso, como hablábamos recién con el procurador, con el ministro y con Germán, hacía que ya todo un sistema judicial, imagínense que hay 650.000 deudas morosas de más de 20 años, por suerte los porteños cumplen y bien y mucho, pero eso quiere decir un montón de gente trabajando por deudas muy menores. Segundo, cuando parecía que nada podía ser peor, en realidad podía ser peor. No solo te podías topar con esta realidad de deber 50.000 y tener que pagar 230.000, sino que además si te habías atrasado en 2 o 3
impuestos al mismo tiempo, cosa que suele ocurrir en crisis. O ocurre, por ejemplo, cuando el padre de familia o encargado de llevar adelante la economía o la madre falleció y entonces entra en toda una complicación de la familia, quien sigue pagando y se atrasan en 3 impuestos al mismo tiempo. Bueno, por cada deuda tenías un mandatario, tenías un juicio distinto. Con lo cual, si no podía ser peor, sí podía ser peor. Te habías atrasado en publicidad, en ingresos brutos y en ABL del mismo local, tenías 3 mandatarios y del total de una deuda por ahí era 150.000 pesos, tenía que pagar 700.000 pesos de honorarios a los mandatarios y además, de nuevo, había 3 causas en lugar de una. ¿Qué estamos haciendo ahí? Unificar toda la deuda en función del contribuyente, no en función del tipo de impuesto. Esto tiene que ver con simplificarle la vida al vecino, no solo hacer que sea más fácil ponerte al día desde el punto de vista económico, sino que no tengas que lidiar con 3 juicios distintos, 3 abogados distintos, 3 deudas distintas que además se transforman en impagables. Yo quiero decir que este concepto de escuchar, de entender, de comprender el contexto, para nosotros es central en nuestro gobierno y por eso para mí este es un anuncio tan importante. Obviamente a veces uno puede inaugurar obras de una magnitud espectacular, que transforman realidades, que uno ve una ciudad distinta después de eso, pero también tiene que estar atento a estos pequeños detalles que hacen al día a día de la angustia y de la vida de nuestros vecinos. Así que queremos llevarles esa tranquilidad y quiero felicitar al equipo, porque siempre que uno cambia un sistema, yo me acuerdo haber planteado esto otras veces en el gobierno, decir, che, deberíamos corregir el tema mandatarios. No, pero no sabés, meterte con eso es un lío, tenemos que hablar con todo el mundo. Bueno, acá conseguimos 3 personas comprometidas y todo su equipo que ha hecho un gran trabajo. Y además quiero agradecer el compromiso y la comprensión de los mandatarios del momento diferente que se vive y de los colegios profesionales que nos acompañaron en esta discusión, porque nada de esto se hace solo, mucho menos se hace de prepo, esto se hace dialogando y encontrando soluciones. Así que quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado en esto, agradecer a las partes involucradas que han cedido parte de sus intereses para que esta ciudad sea más amigable y que comprendamos este contexto tan importante. Y quiero, antes de abrir a preguntas, cederle la palabra a Martín Ocampo y a Germán, que seguramente aclararán algunos puntos más. Muchísimas gracias y buenos días. Hola. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar. Gracias Jorge y a todo el equipo por participar y darnos este puntapié para entender la situación en la que está viviendo la Argentina, que es una situación compleja desde el punto de vista económico y que necesita de parte de todas las autoridades públicas de la interpretación de este momento difícil y el acompañamiento de las personas que a veces tienen dificultades. Las personas que llegan a una situación de deuda morosa en el cobro de impuestos son personas que muchas veces llegan compelidas a esa situación producto de las dificultades que la Argentina está teniendo. Y este sistema que estamos modificando hoy, que es un sistema que incluye las deudas tributarias, pero también incluye otro tipo de deudas que la ciudad percibe, deudas de multas, deudas de infracciones en relaciones de trabajo, otros que tienen que ver con otros sistemas también de ejecución a través de mandatarios, que todos tienen la misma situación. A veces cuando la deuda es muy pequeña, el monto de los honorarios mínimos, lo que Jorge decía que suma, que es la determinación de cuánto es el honorario mínimo que tiene que percibir un abogado por un tipo de trabajo, tiene un piso. Bueno, en este caso ese piso de mínimo era muy alto en relación al tipo de deuda. Estamos trabajando, hicimos un esfuerzo con la JIP para modificar eso y para modificar lo que se llama el certificado de deuda, que es el volumen de deuda que va a perseguir la ciudad. El sistema tiene 2 finalidades. Una, decirle a quienes deben dinero, bueno, vamos a ir a cobrarle porque esos son recursos que la ciudad utiliza para financiar la educación, la salud, la seguridad social. Es decir, son recursos que el Estado necesita, los recursos de los impuestos. Y la segunda es también decirle, acá hay un sistema que si no se paga, se pone en ejercicio toda una actividad que llega hasta ir a la justicia.
Entendemos la situación económica, ayudamos a que se pague, pero necesitamos también que se pague, porque con eso financiamos todos esos servicios sociales y prestaciones sociales que tiene la ciudad. Para nosotros es muy importante adecuarlo, el esfuerzo también lo están haciendo los trabajadores de la Procuración, que son parte del proceso judicial, lo llevan adelante ellos, es decir, el primero arranca con los mandatarios, pero cuando las cosas se complejizan y requieren mayor interpretación jurídica, tienen que intervenir los abogados de la Procuración. Por eso también a ellos se les impacta las resoluciones que nosotros estamos tomando en este contexto. Entendieron la situación, estamos viendo la situación con ellos en particular de que no tenga impacto sobre su nivel salarial, y lo que también estamos haciendo es coordinando con el esfuerzo con los colegios profesionales, en este caso con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para que también esto pueda ser llevado adelante con el consenso de todas las partes. Así que muchas gracias. Si hay alguna duda en particular, con mucha predisposición para aclararla. Germán. Buen día. Bueno, agradecer al jefe de gobierno, a Jorge y al equipo por esta encomienda y por este trabajo conjunto que como bien dijo Martín, Jorge y con Gabino, hicimos para esta tarea. Desde AGIP, con la función recaudatoria, trabajamos centralmente en 3 líneas a partir de la instrucción del jefe de gobierno. La primera, que ya anticipó Jorge, la unificación de títulos de deuda. O sea, un contribuyente, un vecino, en el caso de que tenga mora y que haya que iniciar un juicio, unifica todos los impuestos en una sola ejecución para evitar esto que mucho mejor que yo explicó Jorge recién. En términos de impacto, para que lo entiendan, la Ciudad de Buenos Aires hoy, en juicios de ejecución fiscal, tiene un stock de 657.000 juicios. Si vamos a un esquema de un juicio por cada vecino, por todos los impuestos, ese stock se reduce a la mitad. Esto además impacta en el costo de gestión, impacta en descomprimir el fuero contencioso administrativo y tributario a la hora de tramitar estas causas. O sea, el impacto es para el vecino de modo directo, pero también de modo indirecto porque reducimos el costo que en definitiva también paga el vecino. La segunda medida consiste en proponer, y esto se hace a través de una medida legislativa, elevar el monto mínimo a partir del cual la AGIP transfiere deuda para su ejecución. Ese monto mínimo, en la última ley tarifaria, fue establecido en 148.900 pesos para determinado tipo de impuestos y en 45.460 para otros. Los estamos elevando de modo tal que la gestión del recupero de determinadas deudas sea en sede administrativa, sea dentro del organismo, y no trasladar esa tarea que tiene un alto costo desproporcionado a la ejecución fiscal. Y por último, como tercer medida, estamos analizando esta cartera de juicios que les contaba, que tiene un stock con una deuda, en algunos casos muy antigua, estoy hablando de deuda del 2007 al 2023/2024, y que tanto por su antigüedad como por su cuantía refiere a montos que son irrisorios y que la gestión de esas ejecuciones que ya incluso están en trámite actualmente, tornan antieconómica su persecución. Primero con un impacto directo, tal como lo explicó Jorge, respecto del vecino en cuanto a que percibe o se lo persigue por una deuda antiquísima con un alto costo de recupero. En ese caso estamos evaluando ir hacia un esquema y una propuesta también, esto requiere de un proyecto de ley, de condonación de esta porción de deuda o de no exigibilidad a los efectos de mejorar la gestión. En todos los casos, creo que sí es muy relevante también decirlo, es sorprendente el nivel de cumplimiento que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno relaciona el presupuesto público, por ejemplo el que corresponde al ejercicio 2024, con el stock que representan esos 650.000 juicios, son el 1.5% en relación a un presupuesto. O sea, 20 años de deuda es el 1.5% de un presupuesto anual. Eso habla de un altísimo nivel de cumplimiento. Si uno lo comparara inclusive con otras jurisdicciones,
es un nivel muy, muy bajo que refiere no solo a una buena gestión de recupero, sino primero a un buen nivel de cumplimiento. Quedo a disposición, obviamente, para cualquier pregunta adicional. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta para el jefe de gobierno para ver si se puede clarificar a raíz de este anuncio si la Ciudad de Buenos Aires ha registrado, entiendo en este periodo, si hace uno el comparativo 2023-2024, un incremento en el nivel de morosos de este tipo de servicios públicos, habida cuenta de la evidente situación compleja en lo económico, y si se puede detallar en qué número. Por ejemplo, en expensas se está viendo en las propiedades que han aumentado los deudores de expensas. Y la segunda pregunta también para el jefe de gobierno, ¿cómo está viendo, cómo analiza la Ciudad de Buenos Aires el paro de la CGT previsto para mañana? Y si en algún momento tienen en evaluación la posibilidad de declarar, si es posible, como servicio esencial el subte, teniendo en cuenta que está dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay un dispositivo de seguridad, para mañana, ¿cuál es el que tienen diagramado? Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas preguntas me hiciste. Pero vamos a tratar de responderlas rápido. Primero, respecto al paro, ya me manifesté. Yo creo que lo que hace, digamos, inexplicable el paro de mañana es que ya ha habido paros decretados después de un silencio escandaloso de 4 años. Entonces yo sigo sosteniendo lo mismo. Siento que la CGT responde más a los intereses del Partido Justicialista, del kirchnerismo, que a los intereses de los trabajadores, porque parecería que cuando la inflación es peronista es buena, y si la inflación es de un espacio no peronista es mala. Y a mí me parece que quien defiende a los trabajadores tiene que defenderlos siempre. Y si esa defensa hubiera sido sostenida en el tiempo y en cada caso, no importa quién gobernara, sería más razonable eventualmente escuchar un nivel de queja, ni siquiera necesariamente un paro general. Ahora, después de 4 años de estar muditos, salir a los gritos en pocos meses tantas veces, demuestra que no les importan los trabajadores, les importa estar en contra de cualquier gobierno que no sea peronista o kirchnerista. Segundo, no ha habido un aumento grave de la morosidad, pero está claro que la crisis existe. Después pueden dar más detalles. Pero esto tiene que ver con una historia de trabajar que hace que la morosidad se aumente. Porque de nuevo, vos te atrasaste un poquito. No es tan automático. Para entrar en mora, la JIP avisa varias veces. No es que de un día para el otro. Pero si vos estás debiendo 60.000 pesos y tenés que pagar por deuda total 270.000, y no hay manera. Evidentemente eso genera que haya una porción de ciudadanos que se quieren poner al día, estar más tranquilos, poder vender su inmueble bien. No, porque para vender un inmueble hay que dar el libre deuda, entonces todo complica para transferir un auto con las multas, renovar la licencia. Entonces, ese día a día se hace muy cuesta arriba hoy con esta economía. Entonces, lo que estamos tratando es de generar un mecanismo de darle aire a esa clase media cumplidora, a ese laburante esforzado que trata de estar al día, y además sin que esto nos cueste más, porque lo que estamos haciendo es desactivar un montón de mecanismos que al vecino le cuestan un montón a través de los trámites, o sea por lo que nos cuesta a nosotros como gobierno de la ciudad, o sea por lo que le cuesta a la justicia. Respecto al subte como servicio esencial, ya es. El subte ya es servicio esencial, está Claro. regulado en el contrato de concesión como servicio esencial, así que no haría falta ninguna modificación Después, al respecto. el problema es si gremialmente se cumple o no el respeto a ese servicio esencial. Y bueno, esas son las tensiones que solemos tener muchas veces con los metrodelegados, que es explicarles que es un servicio esencial y ellos hacen retiro de tareas, con lo cual lo transforma en un paro ilegal, digamos. Deberían garantizar el cumplimiento mínimo de un servicio esencial, pero no es un requerimiento de algo que ya está reglamentado. Buenos días a todos los presentes. Alan Zurita del canal de La Ciudad. 2 consultas al jefe de gobierno porteño. La primera, hoy en día 10.000 pesos quizá no es una suma considerable en lo que respecta a deuda, pero en una jubilación mínima puede incidir demasiado en la economía, digamos, de una familia tipo también, dada la crisis económica que hay, llegar a fin de mes es muy complicado.
¿Se evalúa alguna especie de plan de pago para poder estar al corriente y poder honrar las deudas y de esta manera, por más que sean 10.000 o 5.000 pesos o 60.000, para utilizar el mismo ejemplo que dio, ¿se evalúa algún plan de pago para poder el vecino llegar a tener, digamos, a estar al corriente con esa deuda? Y la segunda cuestión, también relacionada con lo mismo, ¿cómo se inicia la gestión para poder precisamente pagar esa deuda? ¿Se hace a través del 147? ¿Cómo se deriva al único mandatario que va a hacer ahora el trámite y de esa manera, bueno, poder acceder a este beneficio? Gracias. Muy rápidamente comentar además que en el seguimiento que hacemos desde AGIP del nivel de índice de cobrabilidad, repito, es sorprendente. Si ustedes comparan enero al 30 de abril del 23, enero al 30 de abril del 24, los niveles de cobrabilidad se mantienen similares. Es muy importante decirlo. Existe un plan de pagos permanente con hasta 36 cuotas, con una tasa de interés que es inferior al nivel de inflación, y funciona a través desde la página de AGIP, por ejemplo, es un esquema que te contactas con el mandatario y hoy en día con el mandatario acordás el plan de pagos sin necesidad de presentarte en las oficinas, es todo a través del sistema virtual. Si hay una deuda que no está judicializada todavía, también hay plan de pago. El mismo plan de pago, Claro. vigente, exactamente. Podés acercarte y hacer un plan de pago. Existe hasta 6 meses, si no está judicializada, hasta 6 meses sin interés de financiación. Última pregunta. Sí, buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Gobernador, lo que usted acaba de anunciar afecta a muchos vecinos desde hace muchísimo tiempo, no es una medida menor. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano, el vecino, que hoy mismo está sufriendo, voy a ser elegante, la insistencia de los mandatarios? Y la segunda pregunta, si me permite, lo quiero aprovechar, quiero su opinión respecto al debate de la ley bases en el Senado. Gracias. Bueno, si alguien le quiere contestar después cómo es el trámite, pero voy primero a la segunda pregunta, Daniel. Yo espero que la ley de bases salga aprobada. Hemos dado nuestro apoyo como PRO en la Cámara de Diputados, hemos tomado una postura de que creemos que esta es una ley útil en muchos sentidos, y ahora empieza el debate de los senadores. No les voy a decir yo a los senadores qué tienen que hacer, porque además es una Cámara de representación federal, donde cada provincia tiene el mismo equilibrio, pero yo creo que es una ley útil, que ayudaría a algo muy importante en la Argentina hoy, es que la macro se ha ido ordenando, pero la macro es el motor, ¿no? El motor está bien afinado, suena bien, anda, pero necesitamos lo que es la caja de cambio y el diferencial, ¿no? Poner primera, que vaya al diferencial, empiecen a dar vuelta las rueditas y la economía se mueva. Muchas de esas herramientas que tienen que ver con que sea más fácil generar empleo y otras simplificaciones tienen que ver, inclusive temas similares a esto que tienen que ver con impacto impositivo, deudas, etcétera, están ahí, residen ahí. Así que yo creo que sería bueno que la ley se apruebe, pero bueno, después cada provincia, cada senador va a tener que ir emitiendo su postura. Se está trabajando en el plenario de comisiones, espero que salga y rápido, porque me parece que esta es la primera vez que a un gobierno le cuesta tanto obtener una ley de arranque, y sería bueno que la tenga. Respecto al mecanismo. Bueno, como toda norma jurídica, su vigencia es a partir del momento de la sanción, así que a partir de que se firme el decreto, que se va a firmar hoy, va a tener vigencia y se va a poder aplicar estos beneficios que van a tener aquellas personas que están en mora con la Ciudad de Buenos Aires en términos de los honorarios que tienen que pagarle a los mandatarios. Pero para ser claro, porque a mí me gusta tratar de ser claro, si alguien ya está con 3 mandatarios... Si alguien ya está con 3 mandatarios, lo que sí se puede empezar estamos trabajando con el equipo de la JIP, es la unificación de todas esas deudas antes de que la situación llegue a tener un impulso procesal en el expediente judicial, digamos, que no se esté judicializado. Si está judicializado, ya la cosa no se puede modificar esa situación, pero sí no está judicializado. ¿Algo? ¿Gabino? Eso mismo. Bueno. Pero como vos decís, Daniel, es una medida muy importante porque son muchos los vecinos que han sufrido este sistema a lo largo de estos años. Pero bueno, por lo menos podemos cambiarlo. Muchísimas gracias. Buenos días.
Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Estamos en un lugar que es el corazón de la gestión, como son nuestros centros comunales, la Comuna 12. Y vamos a hacer breve la conferencia porque acá es el lugar donde se casan los vecinos. Así que vamos a dejar que cumplan con ese sueño. No, todavía se casa la gente. Yo me casé hace no tanto. Hoy es un día muy especial para nosotros, porque para mí poder cumplir con compromisos de la campaña, con compromisos de escucha al vecino, de lo que son las complicaciones del día a día, es un profundo placer. Y estamos acompañados por Germán Krivokapich, que está a cargo de la JIP, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y Martín Ocampo, el Procurador General de la Ciudad, que han hecho un trabajo excepcional en conjunto con distintos colegios profesionales, que seguramente después ellos contarán, y con los procuradores de la ciudad para encontrar mecanismos más equilibrados, más justos, para que los vecinos puedan ponerse al día con deudas que tienen con la ciudad, deudas morosas que han contraído con la ciudad, pero que tienen que ver también con el contexto económico en el que vivimos. Así como en su momento anunciamos una ayuda escolar, que les pedimos a los vecinos que se sigan anotando, porque es una manera de tender la mano a las familias de clase media. La cultura de pago y cumplimiento de los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires es muy alta. Pero cuando hay crisis profundas, muchas veces tropiezan y quedan con deudas. Y eso generaba un mecanismo, yo diría, complejo, a veces hasta injusto, sobre todo en lo que hace a deudas pequeñas. Déjenme relatar, aunque la mayoría de los que están viendo esto seguramente les ha tocado a ustedes o a algún familiar, lidiar con la realidad de atrasarse en el pago de un impuesto, que ese impuesto entre en mora, que en esa mora aparezca el mandatario. Llega una intimación y se judicializa una deuda. Ese mandatario tiene honorarios o tiene un mecanismo de honorarios que no dependía de nosotros, sino de lo que define el sistema judicial, que se llama UMA. No hace falta que lo aprendan, pero que generaba distorsiones muy grandes. Por ejemplo, que un vecino tuviera una deuda de 50.000 pesos, tal vez por ABL, y que tenga que pagar 3 UMA. Esas 3 UMA hoy equivalen a 235.000 pesos porque se acaba de actualizar. O sea, más de 4 veces, casi 5 veces su deuda en honorarios. Pero al mismo tiempo, esa deuda ya había puesto en marcha todo el sistema judicial. Ya había una causa, había alguien que la seguía. Entonces, para muchos vecinos que se querían poner al día, y me lo decían en reuniones de vecinos, en los cafés, en las cámaras de comercio, yo me quiero poner al día, pero pensé que debía 50, 60.000 pesos. ¿Cómo hago para pagar 280.000? En total no llego. Bueno, estamos cambiando ese sistema y estamos poniéndole un criterio de porcentaje, o sea, el porcentaje que se paga de honorario ahora al mandatario es del 20%, o sea, si debes 50.000 pesos vas a pagar 10.000 pesos por esa deuda, que es absolutamente razonable. Obviamente, en ese caso para el mandatario va a suponer un gasto muy alto, porque perseguir una deuda y que se cobre por 10.000 pesos probablemente no sea el mejor negocio para ellos, pero ellos tienen deudas también o juicios más grandes, donde esa distorsión no ocurría. Esta era una distorsión que se daba con el pequeño comercio en deuda de ABL, con el pequeño comercio en deuda de lo que se llama publicidad, que son las cartelerías, y obviamente con los vecinos y su ABL. Entonces, primer dato importante, los honorarios de los mandatarios pasan a ser el 20% y ya no triplicar, cuadruplicar o quintuplicar la deuda, cosa que hace imposible que se paguen. Y de nuevo, eso, como hablábamos recién con el procurador, con el ministro y con Germán, hacía que ya todo un sistema judicial, imagínense que hay 650.000 deudas morosas de más de 20 años, por suerte los porteños cumplen y bien y mucho, pero eso quiere decir un montón de gente trabajando por deudas muy menores. Segundo, cuando parecía que nada podía ser peor, en realidad podía ser peor. No solo te podías topar con esta realidad de deber 50.000 y tener que pagar 230.000, sino que además si te habías atrasado en 2 o 3
impuestos al mismo tiempo, cosa que suele ocurrir en crisis. O ocurre, por ejemplo, cuando el padre de familia o encargado de llevar adelante la economía o la madre falleció y entonces entra en toda una complicación de la familia quien sigue pagando y se atrasan en 3 impuestos al mismo tiempo. Bueno, por cada deuda tenías un mandatario, tenías un juicio distinto. Con lo cual, si no podía ser peor, sí podía ser peor. Te habías atrasado en publicidad, en ingresos brutos y en ABL del mismo local, tenías 3 mandatarios y del total de una deuda por ahí era 150.000 pesos, tenía que pagar 700.000 pesos de honorarios a los mandatarios y además, de nuevo, había 3 causas en lugar de una. ¿Qué estamos haciendo ahí? Unificar toda la deuda en función del contribuyente, no en función del tipo de impuesto. Esto tiene que ver con simplificarle la vida al vecino, no solo hacer que sea más fácil ponerte al día desde el punto de vista económico, sino que no tengas que lidiar con 3 juicios distintos, 3 abogados distintos, 3 deudas distintas que además se transforman en impagables. Yo quiero decir que este concepto de escuchar, de entender, de comprender el contexto, para nosotros es central en nuestro gobierno y por eso para mí este es un anuncio tan importante. Obviamente a veces uno puede inaugurar obras de una magnitud espectacular, que transforman realidades, que uno ve una ciudad distinta después de eso, pero también tiene que estar atento a estos pequeños detalles que hacen al día a día de la angustia y de la vida de nuestros vecinos. Así que queremos llevarles esa tranquilidad y quiero felicitar al equipo, porque siempre que uno cambia un sistema, yo me acuerdo haber planteado esto otras veces en el gobierno, decir, che, deberíamos corregir el tema mandatarios. No, pero no sabés, meterte con eso es un lío, tenemos que hablar con todo el mundo. Bueno, acá conseguimos 3 personas comprometidas y todo su equipo que ha hecho un gran trabajo y además quiero agradecer el compromiso y la comprensión de los mandatarios del momento diferente que se vive y de los colegios profesionales que nos acompañaron en esta discusión, porque nada de esto se hace solo, mucho menos se hace de prepo, esto se hace dialogando y encontrando soluciones. Así que quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado en esto, agradecer a las partes involucradas que han cedido parte de sus intereses para que esta ciudad sea más amigable y que comprendamos este contexto tan importante. Y quiero, antes de abrir a preguntas, cederle la palabra a Martín Ocampo y a Germán, que seguramente aclararán algunos puntos más. Muchísimas gracias y buenos días. Hola. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar. Gracias, Jorge, y a todo el equipo por participar y darnos este puntapié para entender la situación en la que está viviendo la Argentina, que es una situación compleja desde el punto de vista económico y que necesita de parte de todas las autoridades públicas de la interpretación de este momento difícil y de acompañamiento a las personas que a veces tienen dificultades. Las personas que llegan a una situación de deuda morosa en el cobro de impuestos son personas que muchas veces llegan compelidas a esa situación producto de las dificultades que la Argentina está teniendo. Y este sistema que estamos modificando hoy, que es un sistema que incluye las deudas tributarias, pero también incluye otro tipo de deudas que la ciudad percibe, deudas de multas, deudas de infracciones en relaciones de trabajo, otros que tienen que ver con otros sistemas también de ejecución a través de mandatarios, que todos tienen la misma situación. A veces cuando la deuda es muy pequeña, el monto de los honorarios mínimos, lo que Jorge decía que suma, que es la determinación de cuánto es el honorario mínimo que tiene que percibir un abogado por un tipo de trabajo, tiene un piso. Bueno, en este caso ese piso de mínimo era muy alto en relación al tipo de deuda. Estamos trabajando, hicimos un esfuerzo con la JIP para modificar eso y para modificar lo que se llama el certificado de deuda, que es el volumen de deuda que va a perseguir la ciudad. El sistema tiene 2 finalidades. Una, decirle a quienes deben dinero, bueno, vamos a ir a cobrarle porque esos son recursos que la ciudad utiliza para financiar la educación, la salud, la seguridad social. Es decir, son recursos que el Estado necesita, los recursos de los impuestos. Y la segunda es también decirle, acá hay un sistema que si no se paga, se pone en ejercicio toda una actividad que llega hasta ir a la justicia.
Entendemos la situación económica, ayudamos a que se pague, pero necesitamos también que se pague, porque con eso financiamos todos esos servicios sociales y prestaciones sociales que tiene la ciudad. Para nosotros es muy importante adecuarlo, el esfuerzo también lo están haciendo los trabajadores de la Procuración, que son parte del proceso judicial, lo llevan adelante ellos, es decir, el primero arranca con los mandatarios, pero cuando las cosas se complejizan y requieren mayor interpretación jurídica, tienen que intervenir los abogados de la Procuración, por eso también a ellos se les impacta las resoluciones que nosotros estamos tomando en este contexto. Entendieron la situación, estamos viendo la situación con ellos en particular de que no tenga impacto sobre su nivel salarial, y lo que también estamos haciendo es coordinando con el esfuerzo con los colegios profesionales, en este caso con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para que también esto pueda ser llevado adelante con el consenso de todas las partes. Así que muchas gracias. Si hay alguna duda en particular, con mucha predisposición para aclararla. Germán. Buen día. Bueno, agradecer al jefe de gobierno, a Jorge y al equipo por esta encomienda y por este trabajo conjunto que como bien dijo Martín, Jorge y con Gabino, hicimos para esta tarea. Desde AGIP, con la función recaudatoria, trabajamos centralmente en 3 líneas a partir de la instrucción del jefe de gobierno. La primera, que ya anticipó Jorge, la unificación de títulos de deuda. O sea, un contribuyente, un vecino, en el caso de que tenga mora y que haya que iniciar un juicio, unifica todos los impuestos en una sola ejecución para evitar esto que mucho mejor que yo explicó Jorge recién. En términos de impacto, para que lo entiendan, la Ciudad de Buenos Aires hoy, en juicios de ejecución fiscal, tiene un stock de 657.000 juicios. Si vamos a un esquema de un juicio por cada vecino, por todos los impuestos, ese stock se reduce a la mitad. Esto además impacta en el costo de gestión, impacta en descomprimir el fuero contencioso administrativo y tributario a la hora de tramitar estas causas. O sea, el impacto es para el vecino de modo directo, pero también de modo indirecto porque reducimos el costo que en definitiva también paga el vecino. La segunda medida consiste en proponer, y esto se hace a través de una medida legislativa, elevar el monto mínimo a partir del cual la AGIP transfiere deuda para su ejecución. Ese monto mínimo, en la última ley tarifaria, fue establecido en 148.900 pesos para determinado tipo de impuestos y en 45.460 para otros. Los estamos elevando de modo tal que la gestión del recupero de determinadas deudas sea en sede administrativa, sea dentro del organismo, y no trasladar esa tarea que tiene un alto costo desproporcionado a la ejecución fiscal. Y por último, como tercer medida, estamos analizando esta cartera de juicios que les contaba, que tiene un stock con una deuda, en algunos casos muy antigua, estoy hablando de deuda del 2007 al 2023/2024, y que tanto por su antigüedad como por su cuantía refiere a montos que son irrisorios y que la gestión de esas ejecuciones que ya incluso están en trámite actualmente tornan antieconómica su persecución. Primero con un impacto directo, tal como lo explicó Jorge, respecto del vecino en cuanto a que percibe o se lo persigue por una deuda antiquísima con un alto costo de recupero. En ese caso estamos evaluando ir hacia un esquema y una propuesta también, esto requiere de un proyecto de ley, de condonación de esta porción de deuda o de no exigibilidad a los efectos de mejorar la gestión. En todos los casos, creo que sí es muy relevante también decirlo, es sorprendente el nivel de cumplimiento que tiene el vecino de la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno relaciona el presupuesto público, por ejemplo el que corresponde al ejercicio 2024, con el stock que representan esos 650.000 juicios, son el 1.5% en relación a un presupuesto. O sea, 20 años de deuda es el 1.5% de un presupuesto anual. Eso habla de un altísimo nivel de cumplimiento. Si uno lo comparara inclusive con otras jurisdicciones,
es un nivel muy bajo que refiere no solo a una buena gestión de recupero, sino primero a un buen nivel de cumplimiento. Quedo a disposición, obviamente, para cualquier pregunta adicional. Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Pregunta para el jefe de gobierno para ver si se puede clarificar a raíz de este anuncio si la Ciudad de Buenos Aires ha registrado, entiendo en este periodo, si hace uno el comparativo 2023-2024, un incremento en el nivel de morosos de este tipo de servicios públicos, habida cuenta de la evidente situación compleja en lo económico, y si se puede detallar en qué número. Por ejemplo, en expensas se está viendo en las propiedades que han aumentado los deudores de expensas. Y la segunda pregunta también para el jefe de gobierno: ¿cómo está viendo, cómo analiza la Ciudad de Buenos Aires el paro de la CGT previsto para mañana? Y si en algún momento tienen en evaluación la posibilidad de declarar, si es posible, como servicio esencial el subte, teniendo en cuenta que está dentro de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay un dispositivo de seguridad, para mañana, ¿cuál es el que tienen diagramado? Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, muchas preguntas me hiciste. Pero vamos a tratar de responderlas rápido. Primero, respecto al paro, ya me manifesté. Yo creo que lo que hace, digamos, inexplicable el paro de mañana es que ya ha habido paros decretados después de un silencio escandaloso de 4 años. Entonces yo sigo sosteniendo lo mismo. Siento que la CGT responde más a los intereses del Partido Justicialista, del kirchnerismo, que a los intereses de los trabajadores, porque parecería que cuando la inflación es peronista es buena, y si la inflación es de un espacio no peronista es mala. Y a mí me parece que quien defiende a los trabajadores tiene que defenderlos siempre. Y si esa defensa hubiera sido sostenida en el tiempo y en cada caso, no importa quién gobernara, sería más razonable eventualmente escuchar un nivel de queja, ni siquiera necesariamente un paro general. Ahora, después de 4 años de estar muditos, salir a los gritos en pocos meses tantas veces, demuestra que no les importan los trabajadores, les importa estar en contra de cualquier gobierno que no sea peronista o kirchnerista. Segundo, no ha habido un aumento grave de la morosidad, pero está claro que la crisis existe. Después pueden dar más detalles. Pero esto tiene que ver con una historia de trabajar que hace que la morosidad se aumente. Porque, de nuevo, vos te atrasaste un poquito. No es tan automático. Para entrar en mora, la JIP avisa varias veces. No es que de un día para el otro. Pero si vos estás debiendo 60.000 pesos y tenés que pagar por deuda total 270.000, y no hay manera. Evidentemente eso genera que haya una porción de ciudadanos que se quieren poner al día, estar más tranquilos, poder vender su inmueble bien. No, porque para vender un inmueble hay que dar el libre deuda, entonces todo complica para transferir un auto con las multas, renovar la licencia. Entonces, ese día a día se hace muy cuesta arriba hoy con esta economía. Entonces, lo que estamos tratando es de generar un mecanismo de darle aire a esa clase media cumplidora, a ese laburante esforzado que trata de estar al día, y además sin que esto nos cueste más, porque lo que estamos haciendo es desactivar un montón de mecanismos que al vecino le cuestan un montón a través de los trámites, o sea por lo que nos cuesta a nosotros como gobierno de la ciudad, o sea por lo que le cuesta a la justicia. Respecto al subte, como servicio esencial, ya es. El subte ya es servicio esencial, está regulado en el contrato de concesión como servicio esencial, así que no haría falta ninguna modificación Después, al respecto. el problema es si gremialmente se cumple o no el respeto a ese servicio esencial. Y bueno, esas son las tensiones que solemos tener muchas veces con los metrodelegados, que es explicarles que es un servicio esencial y ellos hacen retiro de tareas, con lo cual lo transforma en un paro ilegal, digamos. Deberían garantizar el cumplimiento mínimo de un servicio esencial, pero no es un requerimiento de algo que ya está reglamentado. Buenos días a todos los presentes. Alan Zurita del canal de La Ciudad. 2 consultas al jefe de gobierno porteño. La primera, hoy en día 10.000 pesos quizá no es una suma considerable en lo que respecta a deuda, pero en una jubilación mínima puede incidir demasiado en la economía, digamos, de una familia tipo también, dada la crisis económica que hay, llegar a fin de mes es muy complicado.
¿Se evalúa alguna especie de plan de pago para poder estar al corriente y poder honrar las deudas y de esta manera, por más que sean 10.000 o 5.000 pesos o 60.000, para utilizar el mismo ejemplo que dio, ¿se evalúa algún plan de pago para poder el vecino llegar a tener, digamos, a estar al corriente con esa deuda? Y la segunda cuestión, también relacionada con lo mismo, ¿cómo se inicia la gestión para poder precisamente pagar esa deuda? ¿Se hace a través del 147? ¿Cómo se deriva al único mandatario que va a hacer ahora el trámite y de esa manera, bueno, poder acceder a este beneficio? Gracias. Muy rápidamente comentar además que en el seguimiento que hacemos desde AGIP del nivel de índice de cobrabilidad, repito, es sorprendente. Si ustedes comparan enero al 30 de abril del 23, enero al 30 de abril del 24, los niveles de cobrabilidad se mantienen similares. Es muy importante decirlo. Existe un plan de pagos permanente con hasta 36 cuotas, con una tasa de interés que es inferior al nivel de inflación y funciona a través de la página de AGIP, por ejemplo, es un esquema que te contacta con el mandatario y hoy en día con el mandatario acordás el plan de pagos sin necesidad de presentarte en las oficinas, es todo a través de sistema virtual. Si hay una deuda que no está judicializada todavía, también hay plan de pago. El mismo plan de pago, Claro. vigente, exactamente. Podés acercarte y hacer un plan de pago. Existe hasta 6 meses, si no está judicializada, hasta 6 meses sin interés de financiación. Última pregunta. Sí, buen día, Daniel Castaño, TV Pública. Gobernador, lo que usted acaba de anunciar afecta a muchos vecinos desde hace muchísimo tiempo. No es una medida menor. Mi pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano, el vecino, que hoy mismo está sufriendo, voy a ser elegante, la insistencia de los mandatarios? Y la segunda pregunta, si me permite, lo quiero aprovechar, quiero su opinión respecto al debate de la ley bases en el Senado. Gracias. Bueno, si alguien le quiere contestar después cómo es el trámite, pero voy primero a la segunda pregunta, Daniel. Yo espero que la ley de bases salga aprobada. Hemos dado nuestro apoyo como PRO en la Cámara de Diputados, hemos tomado una postura de que creemos que esta es una ley útil en muchos sentidos, y ahora empieza el debate de los senadores. No les voy a decir yo a los senadores qué tienen que hacer, porque además es una Cámara de representación federal, donde cada provincia tiene el mismo equilibrio, pero yo creo que es una ley útil, que ayudaría a algo muy importante en la Argentina hoy, es que la macro se ha ido ordenando, pero la macro es el motor, ¿no? El motor está bien afinado, suena bien, anda, pero necesitamos lo que es la caja de cambio y el diferencial, ¿no? Poner primera, que vaya al diferencial, empiecen a dar vuelta a las rueditas y la economía se mueva. Muchas de esas herramientas que tienen que ver con que sea más fácil generar empleo y otras simplificaciones tienen que ver, inclusive temas similares a esto que tienen que ver con impacto impositivo, deudas, etcétera, están ahí, residen ahí. Así que yo creo que sería bueno que la ley se apruebe. Pero bueno, después cada provincia, cada senador va a tener que ir emitiendo su postura. Se está trabajando en el plenario de comisiones. Espero que salga ahí rápido, porque me parece que esta es la primera vez que a un gobierno le cuesta tanto obtener una ley de arranque y sería bueno que la tenga. Respecto al mecanismo. Bueno, como toda norma jurídica, su vigencia es a partir del momento de la sanción, así que a partir de que se firme el decreto, que se va a firmar hoy, va a tener vigencia y se va a poder aplicar estos beneficios que van a tener aquellas personas que están en mora con la Ciudad de Buenos Aires en términos de los honorarios que tienen que pagarle a los mandatarios. Pero para ser claro, porque a mí me gusta tratar de ser claro, si alguien ya está con 3 mandatarios... Si alguien ya está con 3 mandatarios, lo que sí se puede empezar, estamos trabajando con el equipo de la JIP, es la unificación de todas esas deudas antes de que la situación llegue a tener un impulso procesal en el expediente judicial, digamos, que no se esté judicializado. Si está judicializado, ya la cosa no se puede modificar esa situación, pero sí no está judicializado. ¿Algo? ¿Gabino? Eso mismo. Bueno. Pero como vos decís, Daniel, es una medida muy importante porque son muchos los vecinos que han sufrido este sistema a lo largo de estos años. Pero bueno, por lo menos podemos cambiarlo. Muchísimas gracias. Buenos días.